Bueno, nos encontramos nuevamente con esta serie de cápsulas y con un tema esencial que a veces no logramos darle la importancia que merece como terapeutas y me parece muy importante tenerlo presente en cada una de las sesiones, que es esta resonancia del terapeuta. Me gustaría que nos ayudara primero, pues, a describir qué es la resonancia, cuál es su importancia. Mira, voy a volver a lo mismo. Todas las relaciones humanas tienen todo este tipo de atributos, pero no Ujú, los utilizamos en el afuera. Sería muy desgastante también. Sin embargo, existe la transferencia, existe la contratransferencia, puestos en términos freudianos. También tenemos que estar muy atentos a ello, ¿no? ujú. No es que yo crea que no existen, es que son fenómenos relacionales que siempre se están presentando. La resonancia es, y Margarita Espagnolo lo plantea muy bien en su libro Ahora para lo siguiente y en la clínica postmoderna. Y lo que ella dice es, ¿cuál es esta resonancia que tiene el terapeuta frente al tema en el aquí y en el ahora del terapeuta? No transferencialmente, no contratransferencialmente. Frente a este campo o frente a esta experiencia, para ponerlo de esta manera, que el paciente trae a mi consulta. Por ejemplo, un paciente que está atravesando por un proceso de duelo y yo acabo de tener una pérdida, claro que me va a resonar. Un paciente que está sufriendo violencia en su relación y a lo mejor yo en algún momento dado la viví, la superé, la analicé, la trabajé, etcétera, ¿o no? ¿Cuál es el concepto que yo tengo de la violencia? No, porque entonces puedo decir, no, qué barbaridad, no te dejes. Más bien mi comprensión está dada en, ¿qué te impide salir de ahí? ¿En qué momentos tú tienes como este síndrome de indefensión para esto que ocurre? La violencia es un fenómeno multifactorial, no tiene que ver solo con que el hombre agreda y la mujer se deje, es multifactorial. Tampoco podemos ser tan reduccionistas, ¿no? Ujú. Sin embargo, cuando la persona llega a la consulta, pues vamos a analizar todo este fenómeno que se está presentando de manera individual en la persona. ¿Cómo resueno yo? ¿Qué me pasa a mí? Es decir, Sería como cómo me impacta. Eso sería la resonancia. ¿cómo me impactan este tipo de cosas? ¿Qué me pasa a mí? ¿Me conmueven? ¿Me enojan? ¿Me molestan? Y la resonancia también es una función de campo, porque cuando mi paciente se va, yo dejo de sentir eso que sentía y voy a otra cosa mariposa. No estoy todo el día pensando en mi paciente, no, qué barbaridad la violencia de mi paciente, porque entonces, no, pues entonces ya estaría yo en otro canal, ¿no? La resonancia surge en el campo. ¿Qué nos traen los pacientes a la consulta? Su vacío, su ansiedad, su depresión, sus vínculos. ¿Cómo yo resueno con esos temas humanos en el momento de la consulta en una relación tan cercana, tan significativa, en donde ambos nos estamos impactando mutuamente? Porque la resonancia y como yo resuene puede entorpecer o puede favorecer el tratamiento. O sea, no es O puedo solamente que, bloquearlo. ujú. No es ¿Cómo? como tal un error, no es como que yo pueda bloquearlo a través de mi resonancia siempre. La resonancia se va a dar. La resonancia siempre está presente. Por eso tengo que ser lo suficientemente sensible como para poderla identificar. Y creo que esta parte nos falta a los terapeutas. Estamos tan Ah, centrados en el otro que olvidamos estar centrados en nosotros. ¿Qué me pasa a mí con esto? ¿Qué me pasa a mí con este paciente que ya quiero que se vaya? ¿O qué me pasa a mí cuando me doy cuenta que lo saco del contacto? ujú. ¿Qué me Te lo pasa? pregunto precisamente porque ante esta pregunta que usted hace, ¿qué me pasa a mí? Ante este paciente es como, no, no me pasa nada. No, no sentí nada. No, realmente es más bien conectar con nosotros mismos y entender cómo estoy resonando, porque la resonancia se va a dar. Muchas Y, veces en la resonancia lo que hacemos
es que nosotros mismos deflectamos. ¿En qué otros momentos te pasa? Ujú, Aquí y ahora lo estoy viendo. ¿Qué me pasa a mí con este tema que mi paciente trae ahora en la consulta y que lo pone en el campo, que lo pone en la relación? ¿Cómo lo recibo yo? ¿Le doy consejos? ¿Lo distraigo? ¿Yo no entro al contacto? ¿Hay algo en mi historia? ¿Alguien de mi familia está viviendo algo similar? ¿Yo viví algo similar? ¿O simplemente son temas con los cuales no puedo lidiar, ¿no? En mi ujú, caso, en lo particular, por ejemplo. En alguna ocasión yo empecé a atender eh, niños y adolescentes hace muchos años. Pero mi resonancia, mi, 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 mi molestia, mi mortificación frente a muchos estilos de crianza maltratadores, violentos, humillantes y que hay que trabajar con los padres, eran para mí como muy desafiantes. Me molestaba, me enojaba. Entonces era yo más un factor de entorpecer ujú, que de poder favorecer, porque me aliaba con el niño. ujú. Ujú. Y entonces fue una gran decisión. Yo no atiendo niños porque no me gusta atender estos estilos de crianza humillantes, violentos, en donde muchos papás no se hacen responsables y no hacen los cambios pertinentes porque no se autoobservan. Ujú. O sea, de lo que usted nos está hablando es que la resonancia es en parte todas estas sensaciones que voy teniendo ante la historia de mi paciente, ante la situación que me está planteando, todas estas emociones, ¿de qué más estaría hecha? ¿Solo es de eso? Es verificar mis sensaciones? Sensación, pensamiento, Ujú, prejuicio, ¿qué pienso de eso? ujú, ¿Cómo reacciono? Porque claro. en mi caso, en lo que yo pienso, en lo particular, independientemente de que estemos en el siglo XXI y la violencia tenga una gran visibilidad, y no hay que ser violentos, y hay, cuida tus formas, y la crianza positiva, y todo esto, pareciera que muchos papás actúan de manera impulsiva por su problemática, porque no han hecho una situación de introspección, porque no se dan cuenta de lo que generan en los niños, etcétera. O porque Ujú, simplemente están desbordados por todos sus problemas. Pero para mí la violencia frente a los chiquitos no está justificada en ningún sentido. ujú. Entonces yo ya tengo una postura. Entonces Claro. me cuesta mucho trabajo trabajar con eso. Es una resonancia malsana para un proceso terapéutico porque yo voy a estar reactiva. Me va a molestar, voy a querer regañar a los papás, voy a querer decirles, pues que no se dan cuenta, que a Ujú, veces es lo que necesitan. ujú. Que alguien les llame esta atención de atender, no atención de, de enjuiciar. Atiende esto, date cuenta de tus formas, date cuenta de Sí, cómo. que muestre, que le pueda mostrar a alguien lo importante o lo alarmante. Pero también entiendo que cuando esta resonancia la lleva a estar con esta emocionalidad álgida, con esta no justificación ante lo que pasa, entonces es muy difícil leer el campo, como Y lo sobre hablábamos el todo capítulo porque yo voy pasado. a recibir el mismo trato. Ujú. Y ¿Sí? ¿Queda claro eso? sí, Yo voy a recibir en algún momento dado el trato que se le da al niño en la figura de mi proceso terapéutico. A lo mejor no yo, el proceso en sí. ajá, Me van a en la violentar, me relación. van a no sé qué. Y no es porque yo no pueda responder, es porque no es un tema, dada la complejidad, que yo pueda resolver solo sí y solo sí en el niño.
Ujú. sino que Depende. depende de muchos factores. Ujú. Ujú. Ahí hay Y una ahorita que está resonancia. diciendo esto, ¿cuál sería entonces la diferencia La resonancia, entre de la resonancia? ¿Cuál sería la diferencia de lo que está planteando usted al principio de que existe la transferencia y la contratransferencia y que es porque la distinto? resonancia es en el momento presente. La transferencia y la contratransferencia se van formando en el proceso. Ok. Ujú. O sea, puede ser que el proceso mismo vaya siendo así y entonces llega este tema que a mí me está impactando en este momento. Imagínate que tienes una guitarra. Ujú, Ujú. Y en esta guitarra, pues está muy bien, pero un día no está tan bien afinada. Las cuerdas van a resonar mal, ujú, no va a ser armónico. ujú, Y entonces yo me voy a estar peleando, ay, a ver, la voy a ajustar, y la tengo que estar prueba y prueba y prueba y prueba y prueba. No estoy diciendo que todos nos vayamos del tema, pero es un proceso de autoconocimiento que a mí me llevó muchos años. Estos temas sí los puedo atender, estos temas hay especialistas que pueden ayudarnos mejor. O, por ejemplo, la gente que se anuncia como el tema del abuso sexual y que son expertos en ello, adelante. Se han formado, lo han hecho, lo pueden hacer muy bien. A mí me genera displacer. ujú. Ujú. No Entonces es se que no entienda podría, el sufrimiento y no es ujú. que después de un tiempo, aunque el paciente no haya llegado por eso, no surja y que no lo atienda, pero es diferente. Sí, no es que la temática y la relación se dé a través de Ajá, así es. la Ujú. violencia. Y bueno, también en el caso que dice es un campo que depende de unos adultos y que no están disponibles en muchas ocasiones. Por ejemplo, llegó una señora a la consulta. No, es que mi hija, la hija tiene como 30 años y ella tiene, no sé, como 64, 65. No, es que mi hija ni siquiera me habla, a mí no sé qué. Le digo, no te habla en primera porque es millennial, entiende el campo. En Ya segunda nadie habla por porque, teléfono. ¿eh? Ya nadie habla por teléfono. Punto número uno. En segunda, porque las sociedades modernas de hoy tienen poco compromiso, no todos, ¿eh? Y no estoy con algunos de sus vínculos. Y tres, porque están centrados en sus metas y en lo que tienen que hacer. Y cuatro, porque es una sociedad que así la hemos creado. No estoy diciendo que estoy fuera del campo, pero ¿qué te pasa a ti con esta distancia de tu hija? Ujú, Ujú. Y a lo mejor, pues al romperse esta confluencia, pues yo en algún momento puedo entender lo que es que se rompa una confluencia con un hijo o con un padre, etcétera. Lo puedo entender y me puede resonar, pero ujú, no me perturba. ujú. Tampoco la resonancia es una autorrevelación. ¿Cómo la resonancia, justamente quería preguntar, cómo la resonancia puede ser útil para el proceso? ¿Solo a través de la autorrevelación o hay alguna otra forma? Por ejemplo, esto como función del campo de co-creación del campo, Ujú, los autores modernos, con lo cual yo no lo hago como tal, como este factor relacional y todo el tiempo, es, en este momento que tú me cuentas esto, siento un nudo en el estómago. ¿Tú también lo estás sintiendo? ok, No está autorrevelando su experiencia, está autorrevelando una sensación que se está dando en el campo. ajá. Ujú. Sí, no le está contando ninguna parte de su historia, le No, está revelando una sensación. así es. Eso lo hacen mucho estos autores modernos que hablan de la gestal de campo y gestal relacional. ¿Y para qué se hace esto? ¿Cómo esta información puede ser parte importante del proceso? Pues es una forma de hablar de esta co-creación del campo. Mira cómo me está impactando a mí lo que tú me dices. Esa es una parte de la finalidad. Ujú.
porque a veces nosotros en el afuera de la consulta hacemos muchas cosas y el otro no nos revela lo que le pasa con lo que hacemos. Y nosotros no nos damos cuenta. Así es. Y entonces, ¿dónde tomamos esta responsabilidad de lo que al campo le sucede también con lo que yo hago? Esta forma relacional es como muchos de ellos trabajan ahora. Ujú, Ujú. ¿Hay algo en mí que esté provocando en ti este dolor de cabeza? Por ejemplo, es un decir, ¿no? Sin embargo, en el video de Fritz Perls, a Gloria, ujú, am, sin hacer grande alaraca que si es relacional, que si no es relacional, que si es que está el de campo, que si no es, o sea, sin hacer todas estas distinciones, él es muy claro y ella le dice palabras más, palabras menos, me estás haciendo sentir X, ¿no? ujú. Tú haces que yo Aceptada, me claro. sienta Ujú, así. ¿Hay algo ujú, en mí ujú. que yo esté provocando en ti esto? Bueno, no, bueno, sí, bueno, no, y ella ya no sabe para dónde volver. Eso es relacional. ¿Hay algo en mí que yo esté provocando esto? Claro, porque solo así podríamos entender cómo se está dando la relación y cómo está significando, cómo le está impactando, cómo es que se retrae. Bueno, podemos entender muchísimo del proceso si nosotros nos ponemos a disposición del mismo, ¿no? Pero ahora que Es que dice si no esto, estás a disposición del mismo, estás haciendo todo menos que estar. ujú, y ahorita que está diciendo esto, para cerrar este video, ¿cómo si yo ignoro mi resonancia? Porque ya dijo gran parte, bueno, es importante porque se va a dar, es importante porque puede ser que yo incluso, meta de mi propio juicio o trate de modificar la situación. Eh, pero ¿cómo podría yo a través de esta resonancia, si la ignoro, si hago como que nada sucede, cómo podría empobrecer el proceso mismo? No es que lo empobrezcas, es que no lo enriqueces. Ok. Simplemente se vuelve una relación más fría. Hay O una común. distancia Como lo que le pasa, digo yo común, como lo que le sucede al paciente fuera de la sesión, que ¿no? no se explora, Ujú. que no se revela, Que se que no se apacigua. plantea, que se apacigua. Ujú. Ay, y entonces dicen, ay, pero ¿cómo le voy a decir eso? Ay, es que lo dejé hablar porque no puedo hacer el diálogo gestáltico. Ay, es que el diálogo gestáltico consiste en eso, en estas interacciones en donde yo pueda darte y tú puedas darme. No es interrupción, es diálogo. Ahí hay otro punto en el que pareciera ser que hay una gran confusión. Claro, Y nosotros lo entendemos como interrupción del contacto de las partes neuróticas que trae el individuo a la consulta. Así lo entendemos conceptualmente, pero en realidad se va dando a través del diálogo, la fenomenología, la resonancia, la presencia. ok. ¿Ok? Bueno, para despedirnos del día de hoy, cuando usted nos habla de resonancia, parece que habla de un proceso personal bastante importante. ¿Qué les puede decir a los terapeutas y a todos los que nos estén escuchando el día de hoy con respecto a la resonancia? Que para el vínculo terapéutico no solo lo que le pasa al paciente es lo que importa, sino también lo que me pasa a mí, porque eso va a determinar mucho de cómo vamos co-creando el proceso. Si Ok, mi paciente llega tarde, si mi paciente no me paga, si mi paciente y yo no lo pongo sobre la mesa, estoy evadiendo los temas, porque es mucha información la que me da. Ujú. correcto. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver cómo nosotros resonamos con nuestros pacientes. ¿Y cómo Porque resuenan nuestro auditorio nuestros con pacientes. nosotros? Vamos a esperar muchos comentarios. Y Bueno, esa sobre es mi todo, expectativa. creo que es importante que nos demos cuenta que esto es lo que nosotros enseñamos en la terapia gestal aplicada. Cómo poder verlo, cómo poder manejarlo, cómo poder estar atentos. Y bueno, si te interesa, pues estamos prontos a abrir nuestro siguiente diplomado. Aquí te dejamos los datos. Por supuesto, porque
Bueno, estaría padrísimo que nos compartieran y que nos dijeran cómo resuenan, que se den cuenta, pero dicen muchos, ¿y luego qué hago con esto? Si ya me di cuenta, ¿cómo le hago? Pues para eso también está la formación. Claro que Nos sí. vemos pronto. Gracias. Bye. Bye.